ciertas acrobacias mortales. Vamos a realizar dos ejercicios que tengan que ver con acrobacias. Vamos a hacer malabares, esta vez con los movimientos en 2 dimensiones, como el movimiento parabólico y el movimiento circular. El siguiente ejercicio que trataré de explicar con detalles es haciendo acrobacias mortales. Veamos. Un motociclista acrobático que se desplaza a razón de 30 metros por segundo debe efectuar un movimiento peligroso, de modo que logre ingresar en un camión perpendicularmente a la dirección del movimiento de aquel. Si la velocidad del camión es v y sale de A simultáneamente que la moto, es decir, A está aquí, este punto simultáneamente que la moto, vamos a calcular la altura h del precipicio a la cual se lanza este loco motociclista y el valor de v. ¡Qué locura! Pero bueno, para eso está la física, para poder explicar lo inexplicable. Veamos. Lo primero que podemos hacer es un pequeño gráfico. Vamos a hacer un diagrama en el cual podamos observar lo que está sucediendo, y en este caso lo que he hecho es dibujar la perpendicularidad que sugiere el problema, es decir, la velocidad instantánea justamente en el impacto debe ser 90 grados con el autobús, con el camión, y en este caso debe ser perpendicular al suelo. Entonces podemos aplicar la propiedad geométrica que dice que los lados perpendiculares hacen ángulos iguales. Este lado que está aquí, que forma el eje de la Y, es perpendicular al lado que forma los 30 grados, los 37 grados con respecto al suelo. Mientras que este lado que está aquí, ¿sí?, por construcción o por petición de problema, es perpendicular al segundo lado que forma el ángulo de 37 grados. Por tanto, el ángulo que está aquí, por la propiedad geométrica, va a reflejarse acá, ¿sí? Lados perpendiculares hacen ángulos iguales, de tal manera que podemos descomponer ahora sí a esa velocidad final en el eje de las X y en el eje de las Y, considerando que, una vez más, la influencia de la gravedad solamente afecta al eje de las Y. Por tanto, esa velocidad inicial de 30 metros por segundo a la cual se lanza este loco motociclista permanecerá constante en este eje de las X también, ¿sí? Únicamente ese ángulo de 37 grados nos va a ayudar mucho para poder encontrar la rapidez en el eje de las Y y poder utilizar algún artificio matemático o alguna fórmula matemática que tenga que ver con la influencia de la gravedad con el movimiento vertical. Por otro lado, podemos dividir la altura h, la cual es la altura del precipicio, y relacionarlo directamente con el desplazamiento del auto, o el desplazamiento del camión, y el desplazamiento vertical que realiza el motociclista, de tal manera que el desplazamiento, la componente en el eje de la Y del desplazamiento del auto, más la distancia vertical que recorre el motociclista, debe ser igual a la altura h, ¿sí? Muy bien, eso es lo que podemos observar del gráfico de la parte matemática, ¿no? Entonces podemos encontrar la velocidad del camión. La velocidad del camión, ¿ya?, como en el eje de las X permanece constante, delta R por coseno de 30, entonces podemos decir que va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? En este caso, la velocidad del camión va a ser igual, disculpen, la componente en el eje de las X va a ser constante, entonces esta componente de las X, que de la velocidad del motociclista, también va a ser constante durante toda la trayectoria. Entonces el motociclista en el eje de las X ha recorrido esta distancia, el camión, delta R por coseno de 37 grados. Por tanto, delta R va a ser igual a la velocidad del camión por el tiempo por coseno de 37, esta es la componente en el eje de las X del desplazamiento del camión, y debe ser igual al desplazamiento que realiza en el eje de las X el motociclista, que es 30 por el tiempo, ¿no? Aquí está. Entonces puedo despejar, ¿sí? Se eliminan los tiempos y puedo despejar la velocidad del camión. Entonces, para que suceda este evento, el camión debe tener una velocidad de 37,57 metros por segundo. Veamos. Ahora vamos a enfocar nuestro análisis solamente en la velocidad del motociclista para poder encontrar, en este caso, el tiempo que se ha demorado el motociclista en realizar esta acrobacia, ¿sí? Muy bien, entonces podemos tener del gráfico que está aquí, podemos hacerlo un poco más grande y podemos
impacto y las velocidades y las componentes de dicha velocidad. Como la velocidad en el eje de las X es constante, entonces podemos aplicar tangente de 37, cateto opuesto para cateto adyacente, ya que los 30 metros por segundo son constantes. Despejamos la componente en el eje de las Y y encontramos la velocidad de impacto en el eje de las Y por el motociclista. Muy bien, ahora que ya conocemos la componente en el eje de las Y, podemos utilizar la fórmula de movimiento vertical influenciado por la gravedad. Velocidad instantánea en el eje de las Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las Y menos gravedad por el tiempo. Ya que el objeto no tiene rapidez en el eje de las Y, la rapidez en el eje inicial en el eje de las Y es 0, se elimina esto y entonces nos queda en función de la velocidad de impacto, rapidez de impacto que hemos encontrado, dividido por la gravedad. Ojo con esto una vez más, ya que aquí solo es una relación trigonométrica, hemos encontrado el módulo de la rapidez, pero cuando estamos trabajando con esta fórmula es importante, imprescindible, no obviar los signos, ¿sí? Si la gravedad va hacia abajo, entonces el signo va a ser menos según nuestra referencia, y como la componente vertical de este movimiento, la componente vertical del motociclista de la velocidad al chocar también debe ser negativa, tenemos menos 39,81. Por favor, mucho cuidado con eso. No podemos tener tiempos negativos, así que se cancelan los signos menos y el tiempo de esta acrobacia, que yo podría llamar un poco heroica también y un poco loca, es de 4,06 segundos. ¿Sí? Muy bien. Finalmente vamos a ver, en este caso, cuál es la distancia en el eje de las Y o la distancia vertical que ha realizado el motociclista. Y obviamente podemos encontrar con esa distancia vertical la altura h del precipicio, ¿no? Habíamos visto anteriormente que la altura h, recordemos la ecuación, que es igual a la distancia y vertical por el motociclista más r seno de θ, que es el desplazamiento, la componente del desplazamiento del camión o del auto, ¿sí? En este caso, delta y va a ser influenciado por la gravedad, el comportamiento del eje de las Y va a ser influenciado por la gravedad. Una vez más tenemos menos y porque está debajo del sistema de referencia. Se elimina la componente en el eje de las Y de la velocidad inicial del motociclista porque parte de reposo en el eje de las Y, solo se mueve horizontalmente en forma inicial, y podemos tener esa ecuación, menos 4,9 al cuadrado, ¿sí? Por tanto, como ya tenemos el tiempo, lo obtuvimos anteriormente con el análisis de la velocidad de impacto y utilizando ese tiempo para encontrar y e ingresándolo en la ecuación 1, tendríamos lo siguiente, que la altura del precipicio, es de 172,53 metros, ¿sí? Ejercicio muy interesante, más que toda la parte de acá, jóvenes, más que toda la parte del impacto, el cual dice que es perpendicular, es muy ingenioso, ¿sí? Muy bien, regresamos a nuestro contenido. Finalmente, para terminar este tutorial, vamos a utilizar un poco de los conocimientos de movimiento circular para realizar este ejercicio que dice entrando y saliendo por el mismo agujero. Un poco sarcástico este título, pero vamos a ver a qué se refiere. Dice que una esfera de radio 1 metro, toda esa esfera, toda esta que está aquí, esta esfera inmensa, ¿sí?, gira alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. Un proyectil se dispara con una velocidad de 400 metros por segundo perpendicular al eje. El proyectil pasa a través de un agujero practicado en la esfera. Aquí está el agujero, aquí se encuentra el agujero, ¿sí ven? La bala va a pasar por aquí. Y en este caso, en un punto cuyo radio forma 30 grados con el eje vertical. 30 grados con la vertical es que se encuentra el agujero. Tal como se indica en la figura, debemos encontrar la mínima velocidad angular que debe tener la esfera para que el proyectil salga por el mismo agujero después de que la esfera da media vuelta. Es decir, que esto está girando y obviamente el agujero va a dar una vuelta de 180 grados. Y justamente cuando el agujero esté aquí, en ese mismo tiempo toda la bala va viajando y debe salir por el mismo agujero, debe salir por el mismo hueco, jóvenes y señoritas. Vamos a ver de qué se trata este problema. Entonces este es un problema en el cual estamos vinculando el movimiento circular con el movimiento
movimiento horizontal. Entonces tenemos que en este caso la esfera se está moviendo en forma circular, tiene un movimiento circular uniforme, por tanto el desplazamiento angular debe ser proporcional a la velocidad angular que tenga este y el tiempo que se demora en realizar dichos giros. ¿Cómo tenemos determinado el giro? El giro debe ser de 180 grados o pi radianes y por tanto podemos tener una relación entre la rapidez angular omega y el tiempo que se demora en realizar dicho giro de 180 grados. Sería nuestra ecuación 1, ¿no? Por tanto, para la trayectoria del proyectil, como es vertical, podemos utilizar movimiento rectilíneo uniforme, desplazamiento o delta x, desplazamiento horizontal, va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Como la velocidad es considerada constante para este proyectil, podemos despejar el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser 0,0025 segundos, ¿no? O 2,5 milésimas de segundo, un tiempo muy pequeño. Muy bien, ahora podemos encontrar la trayectoria del proyectil, ¿sí? En este caso la trayectoria del proyectil lo podemos utilizar con el teorema de Pitágoras o con una función trigonométrica, en este caso seno. Nos conviene utilizar la función seno porque tenemos como dato los 30 grados y el radio de la esfera. Entonces podemos aplicar seno de 30, cateto opuesto que es x, dividido para la hipotenusa que es 1, ¿sí? Entonces podemos despejar el 0.5 metros, que es lo que usamos acá en el tiempo de proyectil. Una vez teniendo el tiempo de proyectil, que será el mismo tiempo de giro para la gran esfera, entonces podemos encontrar la velocidad angular o la rapidez angular en la cual se va a mover dicha esfera, ¿no? En la cual sería 400 pi radianes por segundo, ¿sí? Un ejercicio bastante innovador, bastante interesante, que une el desplazamiento lineal con el desplazamiento angular, ¿sí? Muy bien, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Lo hemos realizado con bastante detalle para que usted pueda, en este caso, vincular los conceptos de cinemáticas tanto en una como en